Así nos quedó el águila, muy bonito por cierto, quedó perfectamente grabado. Aquí tenemos nuestra caja de la famosa ACMER P1S Pro Láser. Ya habíamos hecho hace algún tiempo un review de una de 20 vatios. En esta oportunidad tenemos esta versión. Aquí está el manual, viene como el código, la página, las recomendaciones, el perfil, las herramientas y el paso a paso cómo se debe ensamblar. Así que vamos a detallar qué tanto trae. Viene dos pedazos de madera prensada, como parece como el triplex. Estos son los componentes internos que trae la caja. Vamos a mirar en detalle. Vemos las llaves, una memoria, las llaves Allen. Listo. Vemos el cable USB, cable de poder. Retiramos aquí. Uno de los rieles con su respectiva medida. El cable de la fuente de poder, este es el cargador, dice que es de 1.6 amperios, 50 Hz a 60 Hz, salida 24 voltios, 3 amperios. Ese son los datos o características de la fuente. Acá tenemos el láser. Vamos a verlo internamente. Este es el láser. Dice que es de, también que es de 24 voltios, 1 amperio, es de 6000 nanómetros, o sea, de 6 vatios como tal. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos las gafas de protección. 1, 2, 3 y 4 rieles respectivamente. La caja controladora. Me imagino que son como las alzaderas o las paticas. El motor paso a paso. Está contramarcado. Y vemos la varilla con su respectivo cabezal. Acá tenemos el juego o el kit de tornillos para el soporte del láser. Vamos a verificar si viene alguna cosa más. No, eso es todo. Eso es todas las herramientas que tenemos. Ahora sí, comenzamos con el ensamble. El primer paso, que básicamente en la hoja o en el sobre nos dice paso número 1, tenemos los tornillos M530, tenemos los más pequeños M516 y tenemos los últimos o más pequeños, los M58. Estos son los tornillos que necesitamos para la primera etapa. Para este caso también necesitamos una de las guías, la cual le vamos a colocar los respectivos soportes. Aquí tenemos a grandes rasgos como la estructura. Viene este riel o este perfil con la numeración específica. Este es el izquierdo y acá vemos el otro que viene de esta manera y no trae numeración, pero trae la respectiva la banda o la correíta. En este caso lo que vamos a hacer es armarlo. Primero comenzamos con la izquierda. Acá también tenemos el que dice ACMER, esto será la parte frontal. Y por último tenemos el otro riel que no tiene, no tiene ningún tornillo puesto, solamente
viene de esta manera. La forma de identificarlos es que como te puedes dar cuenta, no trae ninguna regla. La única regla o medición que viene aquí solamente viene para la izquierda. Por lo cual, tomamos el de la derecha, tomamos uno de los perfiles, con el tornillo hacia abajo, colocamos esta guía y con los tornillos del paso número 1 vamos a colocar el respectivo tornillo de esta manera. Así nos va a quedar. De este lado colocamos el tornillo largo y de este lado colocamos el tornillo más pequeño. Tomamos la tarjeta controladora, tomamos el riel que es de la parte izquierda, te das cuenta, porque viene la respectiva correa y viene la numeración por este lado. Así que tomamos así y colocamos los respectivos tornillos. Para esta etapa ya tenemos ensamblada esta parte, la parte izquierda, la parte derecha, y ahora colocamos la parte frontal. La vamos a ubicar de esta manera, la colocamos así, y necesitamos ya los tornillos más largos. Estos son los M30. Colocamos de este lado, hacemos el respectivo ajuste y lo mismo para este lado izquierdo. De esta manera va quedando. Acá colocamos los tornillos que nos sobraban del paso número 1, que son tornillos de tamaño mediano. Ya queda completamente firme. Ahora pasamos a colocar la respectiva varilla con el motor paso a paso. Para esto ubicamos de esta manera, verificamos la llave y ajustamos para que quede completamente firme. Hacemos lo mismo de este lado para que el cabezal del motor no se vaya a salir. Así, esta es la forma como debes ajustarla. Ahora lo que necesitamos es ubicarlo en la parte superior donde va el respectivo riel para colocar el motor. Lo que necesitamos hacer es, después de colocar nuestro ajuste en la varilla, vamos a ubicar de forma correcta el motor. Como puedes observar, acá al final tiene un tope donde va a llegar el motor y debe calzar acá, en esta parte. Luego, el motor debe estar girado así, mirando de esta manera, con el conector Molex así. Destapamos los tornillos del paso número 2 y los debemos ubicar en el motor. De este lado vamos a ubicar aquí y este accesorio que tenemos lo vamos a ubicar en la parte superior. Eso lo haremos en el siguiente paso. Así nos va quedando nuestra impresora láser. Ya le colocamos en esta esquina, colocamos este accesorio metálico que vemos aquí. Y ahora lo que necesitamos es colocar el accesorio que va en el centro, este que vemos de esta manera. Ubicamos esta pieza así y con los tornillos que son de cabeza plana, como lo pueden detallar, vamos a colocarlos y ajustarlos. Tenemos todo este riel. Ahora lo que vamos a desarrollar es colocarlo en esta parte. Para eso necesitamos extender y enderezar esta correa. La vamos a colocar así, la vamos a pasar por aquí, la pasamos por la parte inferior de esta manera y la sacamos así, que quede completamente derecho. Eso lo hacemos de ambos lados. En este caso, de este lado, también vamos a repetir el mismo proceso. Extendemos. Realizamos el mismo proceso de ubicar estas piezas que van a servir de puntal
Y recordemos que en este caso, como podemos observar, vienen así, vienen con una respectiva guía que nos va a permitir exactamente colocarlas como deben ser. Por aquí vamos a sacar la correa. Entonces colocamos así y por aquí, mira, va a salir. Vamos a colocar los tornillos cortos y los tornillos largos en ambos extremos para colocar esta pieza. Ahora, de esta manera y en el paso número 4 tomamos estos tornillos que son los que van a ajustar la correa. Vemos la correa que está aquí. Por ejemplo, aquí la podemos observar, la podemos detallar. La pasamos por la respectiva ranura en la esquina y aquí vamos a colocar este tope. Este tornillo debemos girarlo un poco para que pueda cuadrar perfectamente. Ahora vamos a hacer la conexión de los respectivos motores, cables y switch. En este caso tenemos este que es Y-, lo vamos a ubicar acá, abajo. Tenemos otro que dice X-, va en la parte superior. Y este que es el del motor que dice Y, que es el único que me sobra, con más pines. Este va en la parte inferior del motor. Lo ubicamos. Ok. Así. Ahora vamos a ubicar el resto del cableado hacia el módulo láser. Ok, ya tenemos acá el motor X. Correa bus de datos dice láser, así que no hay pierde a la hora de querer colocar. Vamos a colocar este cableado por dentro para que quede bien organizado y colocamos esta tapa que nos trae para que quede bien ajustado. Listo. De esta manera ya podemos colocar algunas amarras o bridas al resto de la estructura. Por ejemplo, aquí podemos colocarla pues para que quede completamente firme, al igual que en esta esquina. Ahora vamos a pasar a la configuración del software. Para la calibración es muy sencillo. De este lado tenemos un tornillo y tenemos esta estructura. La vamos a colocar en la parte inferior, pero primero colocamos el material sobre el cual vamos a hacer el ejemplo. Lo colocamos en una esquina, bajamos hasta donde llegue y ajustamos y luego lo retiramos. Luego colocamos la tapa y de esta manera ya está calibrado para funcionar. En mi caso, por ejemplo, voy a hacer un ensayo en esta tabla, en este pedazo o trozo de madera, para mirar a ver cómo nos queda. Recomiendo colocarle cinta en las esquinas para que de pronto no se vaya a mover la tabla. Lo primero que necesitamos es adquirir Lightburn. En este caso yo lo tengo licenciado, lo adquirí. Te dan una licencia, te sirve para 2 equipos. Luego vas a crear de forma manual la impresora GRBL, le das Next. Luego escoges serial USB, le das Next. Y aquí le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, Acmer, por ejemplo, P1. Esta es la que vamos a trabajar. En este caso necesitamos colocar las medidas de la impresora, pues para que quede correctamente configurada. Por lo cual vamos a colocar aquí 380 y acá 370 milímetros, que esos son los datos que corresponden a nuestra impresora. Luego le damos clic en Next. Aquí le decimos que Auto Home no, le colocamos izquierda. Le damos Next y luego le damos en Finish. Así que ya queda cargada nuestra impresora. Luego le damos clic en OK. Luego en la parte inferior me aparece a qué parte está conectada. Mira, por ejemplo, dice que ya está Acmer P1. Si tuviese más, pues la vamos a colocar en diferentes posiciones. Luego le colocamos Current Position. Aquí seleccionamos esta etapa. Luego nos vamos a la parte superior, al piñón,
y vamos a seleccionar que sea milimétrico y le damos clic en OK. Ahora vamos a seleccionar una imagen, le damos Open, en este caso vamos a la USB, material, escogemos todos los archivos soportados, por ejemplo vamos a escoger este pequeño dinosaurio, podemos escoger cualquier figura, no hay problema, vamos a reducirla y digamos que la vamos a dejar de 10 centímetros, así que seleccionamos 100 y ya queda de este tamaño. Recordemos que la esquina que está aquí es la que me identifica dónde voy a colocar la figura. No necesariamente la figura que yo la coloqué de esta forma tiene que estar allá, no, perfectamente la puedo colocar en esta esquina y en la vida real puede estar en el centro. No hay problema en ese caso. Por ejemplo, ahí vemos la máquina y la pieza no la tengo exactamente en el centro, digamos que la puedo dejar ahí. Luego vamos a la parte superior, le damos clic en imagen, luego dejamos speed en 8000, máxima potencia, en este caso vamos a ensayar. Dice que aquí el interlineado 0.08 y acá le colocamos threshold y le damos clic en OK. Luego de esto vamos a la máquina y vamos a verificar el trazado. Para eso presionamos frame y vemos si es correcto. Ahí nos podemos dar cuenta que hace el marco exactamente como yo la ubiqué. Recordemos que si yo la ubico, por ejemplo, ahí, ese sería mi punto 0. Entonces la debo ubicar de esta manera, haciendo la respectiva calibración inicial. Luego de ello, le damos acá en el programa Start. Volvemos a hacer frame nuevamente. Sí, está muy bien. Recuerden que en la parte inferior debe estar el COM que nos corresponde. A veces nos equivocamos y seleccionamos otro COM porque vemos varios ahí. Entonces es importante que selecciones lo correcto. Acmer P1. Luego le damos clic en Start. Dice que se va a hacer o vas a continuar. Le decimos que sí. Y ahí comienza el proceso del dibujo. En este caso tengo unos llaveros que quiero regalarle a mis hijas. Este es para mi hija mayor, este es para mi hija menor y tengo ya listo con más espacio para poderlo realizar, para poder trabajar. Y son estos llaveritos que vemos acá. Vamos a hacer el grabado sobre unos llaveros. Tenemos diferentes formas y sobre cada uno de ellos vamos a tratar de hacer la respectiva figura. En este caso, como es redondo, circular, vamos a ver qué tan preciso puedo colocarlo. Así quedaron nuestros llaveros. Hay que tener la precisión para cuadrarlos bien. Es el único inconveniente que no logro percibir muy bien como ese tamaño. El otro también me quedó un poco torcido y esta forma es un poco más complicada de llevarla a cabo. Estos ya los venden de esta manera. Ya tocaría es tomar experiencia a la hora de grabar, pero miren la calidad con que graba. Al ser un láser de alta precisión, graba muy fácilmente sobre madera o sobre cualquier material. Aquí tenemos un trozo de vidrio, el cual lo hemos pintado. Mira, es un vidrio convencional de 5 milímetros y lo pinté de color negro
porque el vidrio como tal con este tipo de láser no se puede grabar. Así que vamos a verificar exactamente como la posición exacta, valga la redundancia, y vamos a hacer el grabado de una águila. Entonces le damos marco. Sí, vamos a colocar un poquito más allá. Listo, ese es mi punto cero. Así que comenzamos a la grabación o el piro grabado. Tengo a cambiar esa potencia. Vamos a colocarla de 4000 solamente para ensayar, a ver cómo nos va. Y comenzamos. Aquí ha finalizado el búho. Parte alcanzó a pasar del láser, pero mira cómo queda el grabado. Vamos a limpiarlo para mirar si quedó sobre el vidrio. Así nos quedó el águila. Muy bonito, por cierto. Quedó perfectamente grabado. Resalta bastante. Y la potencia fue realmente al 100%, solamente que su velocidad la bajé. Yo creo que si bajamos un poco más, podemos grabar un poco más sobre el material. Pero ideal como para colocarlo sobre un fondo negro. Se ve muy bien detallado, muy bonito. Lo único que apliqué fue témpera normal de la que usan los niños en sus dibujos o las que uno utiliza. Quedó excelente el dibujo. Mira. Aquí ha finalizado la grabación. Aquí podemos ver el águila que quedó bien detallado. Mira, el mismo que se realizó en el vidrio, pero esta vez en cerámica. Tiene bastantes detalles, es como si hubiera quedado como esculpido. Se ve muy bonito, por cierto. No fue necesario aplicar ningún tipo de color oscuro para poder hacer la terminación. Con esto podemos detallar y verificar que la impresora funciona muy bien. ¿Qué diferencia habría de las de más potencia? Que esta, por ser de mayor nanómetros, pues la calidad y la precisión es mejor versus las de alta potencia. O sea, en las de potencia logramos buena velocidad, buena potencia, pero en esta logramos precisión. Cabe recalcar que no es diseñada como para corte, sino para pirograbado, o sea, para cortar, por ejemplo, papel, para cortar foamy. Sí corta, pero algo muy fino y con varias pasadas. Miremos cómo las impresiones, mejor dicho, que hicimos. Ahí está la cerámica. También hicimos este perrito, pero como el perrito tiene el hocico negro, así nos quedó algo como raro. También tenemos este búho que quedó muy bonito, por cierto. Mira, quedó excelente. Qué detalle, muy bien terminado. Y obviamente el trabajo en vidrio que realizamos. Cabe recalcar que la imagen que tenemos aquí es vectorizada y esta es una imagen de un perro. Pues no calibré la potencia muy bien y por eso quedó de esa manera. Por ejemplo, acá en el águila, en el vidrio, quedó muy bien. Puede grabar sobre muchos materiales y esta es una gran ventaja de esta impresora. Aparte es bastante grande, no es tan costosa como las de 20, 30, 40 vatios y funciona muy pero muy bien en diferentes tipos de materiales como lo hemos ensayado en este tutorial. Espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad con más videotutoriales Editronics. Hasta la próxima.